Muy buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? En esta ocasión quiero tocar un tema muy importante. Siguiendo nuestro ciclo de dosis jurídicos, queremos tocar como tercera parte un tema de repente poco convencional en respecto a la práctica de los abogados litigantes, ¿no? Es poco común porque normalmente este tipo de casos son procedimientos especiales. Uno de ellos viene a ser la extradición. La extradición viene a ser o descansa un mecanismo procesal internacional propio de nuestro país y que tenga convenio de extradición. Ello descansa en base normativa procesal, en el Código Procesal Penal, en el artículo 513. Es así que este mecanismo lo que nos va a permitir es realizar un procedimiento que tiene sus propios requisitos y elementos, y también la diversificación que de qué tipo de proceder, en este caso de extradición existe. Entonces podemos señalar que la extradición es un mecanismo, no es un procedimiento, pero a la vez un mecanismo de cooperación judicial internacional, en virtud de la cual, mediante un pedido formal, ¿no?, de un Estado, obtiene de otro la entrega de un procesado o condenado, ¿no? Esto por un delito ¿no? Común para juzgarlo penalmente o también realizar la ejecución de la condena si ya es que ya hubiese sobre este ciudadano, ¿no? Y para hablar de extradición debemos remontarnos, por ejemplo, a sus fuentes de extradición. Por ejemplo, ¿qué viene a ser? Los tratados internacionales. Los tratados internacionales son la base para que exista la extradición como tal. Por eso la extradición se rige, ¿no?, por los tratados internacionales bilaterales, ¿no?, o multilaterales que consagran el principio de la legalidad. Por ejemplo, la nulla extraditio sine lege, versión del nullum crimen nullam sine lege. ¿De acuerdo? Entonces, como verán, también el principio de legalidad atañe a este procedimiento o mecanismo internacional, en este caso de proceso, ¿no? Los tratados multilaterales vigentes sobre la extradición, ¿no? Por ejemplo, existe el Tratado Penal Internacional de Montevideo de 1889, el Acuerdo sobre Extradición del Congreso Bolivariano en Caracas, en Venezuela, y la Convención sobre Derecho Internacional Privado del Código Bustamante. Entonces, además de ello, está la Convención Única sobre Estupefacientes del año 1961, el protocolo, ¿no?, enmienda en la Convención Única sobre Estupefacientes, que es una convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo, ¿no?, que configura contra personas, o la extorsión conexa también cuando estos tengan trascendencia internacional. Además, dentro de estos tratados multilaterales se encuentra también la Convención de las Naciones Unidas, por ejemplo, sobre o contra el tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas. Sobre los tratados multilaterales vigentes de extradición, como no estamos tratando, el Tratado de Derecho que hemos mencionado, pero existe, por ejemplo, el marco constitucional. Si bien existen los tratados, y hemos nombrado al principio el marco procesal en la cual descansa ¿no?, esta legitimación de solicitar, por ejemplo, una extradición pasiva o activa de un ciudadano, en este caso, no activa, o si el Perú lo pide. Si es pasiva, si piden al Perú, se rige por la Constitución y nos brinda una disposición específica y que norma directamente, ¿no? Por ejemplo, en el marco legal específico, el artículo 37, la Constitución
señala, ¿no?, que la extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo previo informe de la Corte Suprema. Esto en cumplimiento, ¿no?, de la ley y de los tratados, según el principio de reciprocidad de los países parte. No se concede extradición, por ejemplo, si se considera que ha sido solicitado con fines, por ejemplo, de perseguir o castigar por motivo de religión, nacionalidad, raza o cualquier otro que pueda vulnerar derechos, por ejemplo, fundamentales, o también derecho, en este caso, de distinción, ¿no? Y dentro de nuestro sistema jurídico, por ejemplo, se aplica la extradición activa y la extradición pasiva. Esa diferenciación es simple. Cuando el Estado peruano solicita de otro país la entrega de un ciudadano, ¿no?, que se encuentra en dicho territorio, en este caso un ciudadano que ha delinquido o que tiene temas pendientes de justicia con el Perú, se llama extradición activa, ¿no? Y la extradición pasiva sería cuando el Estado peruano recibe la petición, o sea, el Estado peruano es a quien solicitan, ¿no?, de otro país de que un ciudadano deba ser entregado, ¿no?, y que se encuentra, por ejemplo, dentro de nuestra nación. Y la ley de extradición que va a marcar, por ejemplo, a reglamentar, la 24.710 en su artículo 3 señala que reconoce excepcionalmente la extradición por reciprocidad dentro de un marco de respeto a los derechos humanos. Primero, ¿no? Y la concesión de la extradición por reciprocidad no es obligatoria, ¿no? Entonces, si no es obligatoria, entonces es facultativo del Estado requerido. ¿Por qué? De proceder a su concesión se crea, sin embargo, una obligación legal para el Estado requiriente, ¿no? Lo que quiere decir es que el Estado peruano, por ejemplo, al ser requerido por un ciudadano para que pueda ser extraditado a otro país, el Estado peruano tiene responsabilidad sobre ese ciudadano, porque puede hacer que en su nación sea ajusticiado y no sea, por ejemplo, debidamente llevado ante los tribunales, o respetarse sus derechos como debe. Por ejemplo, en el caso del ciudadano chino que ha sido solicitado por China para su extradición, ¿no?, en la cual se pretendía vulnerar sus derechos de este ciudadano, ¿no? Este llegó a la Corte Suprema incluso, en fin. Sobre la extradición y entrega, el acto de extradición y entrega, ¿en qué consiste esto? La extradición solo es concedido por el Poder Ejecutivo, ¿no?, previo informe de la Corte Suprema, o sea, de otro poder del Estado. ¿En cumplimiento de qué? De la ley, de los tratados y el principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad es básico en un tema de controversia internacional, ¿no?, donde existe un peticionante y un país que deba reafirmar en todo caso el tema de reciprocidad con este país, ¿no? Y debe pensarlo bien, en todo caso debe analizar el caso concreto, ¿no? Y esto quedan excluidos, por ejemplo, los excluidos, porque no hay extradición para los perseguidos por cuestiones políticas, ¿no? En este caso son perseguidos por cuestiones políticas, buscan un asilo político y se sobreentiende de que si son extraditados, ¿no?, incluso puede ser pasible de ser asesinados o, entre otros, vulneraciones a sus derechos de la dignidad de la persona y incluso a la vida, ¿no? Y no se consideran tampoco tales el genocidio, magnicidio ni el terrorismo. A ver, para que la extradición tenga admisibilidad se requiere, o sea, tiene que pasar un control de admisibilidad. Se requiere que el Estado tenga jurisdicción y competencia para juzgar la conducta ilícita. Eso debe analizarse. Además, que la persona a extraditar no haya sido absuelta, condenada, indultada o amnistiada también. Otra característica que debe requerir para tener la admisibilidad, para que sea admisible, ¿no?, que no haya transcurrido el término de la prescripción en alguno de los estados
intervinientes. Asimismo, que el delito no sea sancionado, ¿no?, con una pena inferior a 1 año, ya no procedería también el control de admisibilidad. Además, que no se responda ante un tribunal de excepción, ¿no?, sino debe ser un tribunal ordinario, un tribunal que garantice el debido proceso en esa nación, que el delito no sea militar, por ejemplo, contra la religión, política, de prensa u opinión, que no sea perseguido a instancia de parte, ¿no?, salvo caso, ¿no?, de estupro, ¿no? Además, que no se trate de una infracción a leyes monetarias, fiscales, ¿no?, salvo que constituyan un delito común. Eso debido por el principio de no sometimiento a la justicia por tema de deuda, ¿no? Además, que no se trate de faltas. Debe tener presente que la extradición no se llevará a cabo si la infracción por la demanda, ¿no?, es considerada como delito político o como delito conexo al tema político también. De igual forma se aplicará si la extradición es motivada por una infracción de derecho común, pero ha sido presentada con la finalidad de, por ejemplo, perseguir o castigar a un individuo por razones de raza, religión, nacionalidad o de opiniones políticas. ¿Y qué documento debe acompañar para este proceso, acompañar al cuaderno de extradición activa, por ejemplo? En el caso de Perú, por ejemplo, ¿no?, que realizó en varias oportunidades, ahora vamos a tocar ese tema, la solicitud de extradición, en principio, oficio de la Interpol, informando a la autoridad judicial, además que el procesado haya sido ubicado en un país determinado, o sea, se tenga el conocimiento de que ese ciudadano sí está en su país, ¿no? Resolución de la autoridad judicial solicitando aprobado el pedido de la extradición activa y de la formación del cuaderno de extradición, caso de la del ocio, ¿no? Además, solicitud de extradición propiamente, que debe estar anexado todos estos señalados, ¿no? Las normas de derecho interno y el tratado aplicable al caso. En este caso, por ejemplo, el dictamen del fiscal supremo. O sea, debe haber una norma aplicable o tratado aplicable al caso, por el tema de reciprocidad, ¿no? Y el dictamen del fiscal supremo también. Resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República. Además, la Corte Suprema debe declarar procedente la extradición, la previa autorización de la Corte Suprema, obviamente. Además, oficio del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República al ministro de Justicia. A estos documentos se añadirán en su momento, por ejemplo, la resolución suprema que autoriza el pedido de extradición. Y de ser un estado con idioma diferente al castellano, debe tener la traducción del caso, ¿no? En nuestro país ha habido experiencia con países en donde exigían de que debe ser la traducción y se ampliaba el plazo de la extradición, ¿no? Por ejemplo. Además, la traducción, como señalé, las piezas procesales deben ser de obligatoriedad y precisadas por la comisión encargada de estudio de la solicitud de extradición activa, en el caso que el Estado peruano solicita a un Estado extranjero. Asimismo, debe ser traducida la resolución suprema también, que autoriza la extradición activa y otros documentos. Ninguno va en castellano, todo irá, por ejemplo, a Japón, ¿no?, y en japonés. En caso de existir excepciones y pedido de detención preventiva, debe agregarse al cuadernillo la extradición, los documentos concernientes, ¿no? El cuaderno cautelar, por ejemplo, ¿no? Los documentos básicos que deben acompañar a la solicitud de extradición pasiva, cuando el Estado peruano solicita, debe ser la copia de la sentencia condenatoria o decisión de prisión emitida por un juez competente. En este caso, cuando es una prisión preventiva, en el caso de Alejandro Toledo, debe ir al auto de imposición de prisión, por ejemplo, ¿no?, con indicación del delito y la declaración de la citación del incriminado o de su contumacia, ¿no?, el orden de captura, que debe ser internacional, el lugar y fecha que fue cometido, copia íntegra de los textos de la ley penal relativos al crimen cometido, ¿no?, a la pena aplicable del momento de su comisión y a la prescripción de la acción o de la pena. Además, prueba de hecho.
pruebas de cargo y pruebas de descargo. En este caso que la defensa pudo haber, haber solicitado. La comisión encargada del estudio de la solicitud de extradición activa, esta comisión está integrada ¿por quién? Por 2 representantes del Ministerio de Justicia y 2 representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo designado como presidente uno de los representantes que designe al Ministerio de Justicia, quienes elaboran el informe fundamentando y emitiendo una opinión. Sobre el pedido de extradición, por ejemplo, formulado por el Poder Judicial, corresponde al Consejo de Ministros acordar si accede o deniega la extradición activa. No es tan fácil tampoco, ¿no? Entonces, además, revocación de la extradición. ¿En qué circunstancias se puede revocar la extradición, no? La extradición después de concedida, ojo, puede ser revocada en el caso de error o no ser el extraditado conducido por el representante del Estado solicitado dentro del plazo de 30 días. El extraditado le será dada su libertad, no pudiendo ser nuevamente, ¿no?, detenido por ese mismo motivo. Entonces, los compromisos que se debe asumir al Estado requiriente, ¿no? El compromiso que se debe asumir, que debe tener ese compromiso por principio de reciprocidad, es no ser el extraditado detenido ni juzgado por el delito diferente al que haya motivado la extradición y cometido antes de esta, salvo si libremente lo consintiere o si el extraditado permanece en libertad, ¿no?, en este estado. Además, 2 meses después de la absolución del crimen que motivó la extradición o el cumplimiento de la pena impuesta. O sea, estos son los compromisos que deben asumir los estados requirientes, ¿no? No puedes ya solicitar la extradición de una persona que haya cumplido, por ejemplo, la pena, ¿no? Además, no concurrir o fin o motivo político, como he señalado, militar, religioso, para agravar su penalidad. No puede servir de, en todo caso, agravante, ¿no? Además, computarse a favor del extraditado el tiempo transcurrido donde su detención durante el proceso de la extradición. ¿Cuánto ha transcurrido el tiempo? Y además, no ser el extraditado entregado a un tercer estado que lo reclame, ¿no? No aplicación de la pena de muerte. O sea, en el caso del ciudadano chino, por ejemplo, cabía la probabilidad de que se le podía aplicar la pena de muerte, y por ello es que el Estado peruano le niega incluso la extradición, en este caso pasiva, ¿no? Dentro de nuestra experiencia sobre extradiciones en el país, tenemos, por ejemplo, el caso de Alberto Fujimori, cuando fue presidente, ¿no?, del año 90. Entonces, en aquella época, el abogado José Ugaz, era procurador ad hoc, ¿no? Investigó y persiguió al expresidente, ¿no? Alberto Fujimori, irónicamente, aunque no lo crean, había sido Fujimori quien lo había nombrado en el cargo de procurador, ¿no? El año 2000 Fujimori viaja con dirección a Japón y prácticamente se queda en Japón, ¿no?, renunciando por fax. 5 años más tarde, el 6 de noviembre, llega sorpresivamente a Chile, ¿no? Y de Japón a Chile, y el Estado peruano presenta una solicitud de extradición activa a Chile. Chile es detenido, y el 7 de noviembre de ese año la Corte Suprema chilena ordenó la detención de Fujimori. Y es así que el juez Orlando Álvarez, ¿no?, quien fijó un plazo de un plazo hasta el 5 de enero de 2006, porque fue en 2005, para que Perú formalice la solicitud de extradición activa, ¿no? Así Alberto Fujimori fue trasladado al Perú y procesado por los delitos que ya conocemos, ¿no? Y primero por lesa humanidad, y luego, pues, ¿no?, como ya sabemos, por el delito de fue encontrado delito de autor inmediato, ¿no? Autor inmediato en los asesinatos, en este caso en la muerte de ciudadanos de Ríos Altos. Además, otro caso que tenemos, por ejemplo, de Manuel Burga, que es un caso un poco más reciente, menos trágico, si se trata del fútbol. En el 2016, Manuel Burga también partió desde
de Jorge Chávez a Estados Unidos, ¿no? Y también a él se le imputa, ¿no?, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, y Estados Unidos, la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, Manuel Burga, como integrante de la Confederación Sudamericana de Fútbol, ¿no?, la Conmebol, los cargos: que negoció de manera fraudulenta los derechos de transmisión de la Copa Libertadores y de Copa América, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional decidió rechazar el habeas corpus que había presentado el abogado de Manuel Burga. El 14 de junio del año 2018, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró procedente la demanda de extradición pasiva del ciudadano. Por ejemplo, en este caso, ciudadanos David Pérez Miranda, alias Peter Ferrari, y José Estuardo Morales Díaz, Pepe Morales, formulada por la Embajada de los Estados Unidos. En este caso, a ellos se lo requería, eso es otro caso, se lo requería para llevárselos a Estados Unidos, ¿no? Así lo decidió, lo referido tribunal presidido por César San Martín. Además, otro caso que tenemos es de José Francisco Crucillat, ¿no? José Francisco Crucillat, la justicia argentina aprobó la entrega a las autoridades peruanas de José Crucillat, ¿no? En este caso se trata de una extradición activa, ¿no? También esto fue, y dicha persona fue sentenciado en el año 5 de junio de 2006 por delito de asociación ilícita para delinquir contra el Estado peruano, ¿no? Y corrupción de funcionarios, ¿no? Los delitos contra la administración pública, modalidad de peculado, entre otros, ¿no? En este caso, ¿cuáles han sido los cargos contra este ciudadano que fue sentenciado a 8 años de condena por haber recibido dinero de Vladimiro Montesino durante la década de los 90 para favorecer, imagino, en las líneas editoriales del canal que presidía? Y actualmente tenemos la extradición del ex juez supremo César Inostroza Pagliacci. Está inmerso en un proceso también de extradición que ya fue aprobado, justamente, ya fue aprobado por España, por un delito de tráfico de influencias y patrocinio ilegal, ¿no? Entonces, esto es la más reciente temas de la connotación real, ¿no?, que descansa sobre este mecanismo de extradiciones más, en todo caso, acentuadas en nuestro país. Amigos, eso es todo. Siempre es un placer poder llegar a ustedes aportando algo temas de derecho penal. No solo debe circunscribirse dentro de nuestra práctica procesal interno, sino también esto en algún momento recae sobre la necesidad en este caso, de ejercer la defensa tanto en una extradición pasiva como en una extradición activa. Muchas gracias.